Muy bien, nuevamente con nuestra teleaudiencia de Bets Cable a través del canal 3 de televisión. El programa Presente y Futuro tiene el día de hoy la oportunidad de contar con la presencia a través de la plataforma Zoom con el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. El doctor Gutiérrez Tixe es abogado con especialidad en Derecho Constitucional. Un tema muy latente ahora que vamos a tratar con él a razón de la realidad que vivimos en nuestro país. Doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, muy buenos días. La teleaudiencia de Bets Cable presta especial atención a sus conocimientos. Coméntenos, ¿cómo ve el presente de nuestro quehacer constitucional? Hola. A ver, verificamos creo que el audio. Muy bien. ¿Sí? Mientras retomamos la comunicación. Adelante. Doctor Gustavo Gutiérrez, ¿nos escucha? Sí, ¿cómo está? Muy bien. Doctor, justamente previo a la comunicación hacíamos el comentario de la situación política que se está viviendo y tenemos pues términos hoy en día muy utilizados: vacancia, destitución, suspensión, renuncia. Quisiéramos conocer en base a su conocimiento respecto a cada punto la definición. Por favor, adelante, doctor. Bueno, en realidad el sistema de poder establece un conjunto de frenos y contrapesos en el sistema político, a través del cual se establecen mecanismos de control de la máxima autoridad que están establecidas en la Constitución de manera taxativa, ¿no? Eso implica que el presidente en el cargo puede ser apartado o apartarse en determinadas circunstancias excepcionales, ¿no? Una de ellas es por voluntad propia, que es la renuncia. La renuncia. El presidente dimite en el cargo y este es prácticamente se activa la sucesión presidencial y quien lo reemplaza sería, en este caso, uno de los vicepresidentes, el primer vicepresidente y luego después la segunda vicepresidenta, si es que hay una situación de sucesión. La suspensión, en realidad, es una figura que tradicionalmente se da con el objetivo de que el presidente pueda apartarse por un periodo, digamos, de tiempo relativamente largo, ¿no? A efectos de poder tomar una necesidad imprevisible, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una enfermedad y requiere una operación en el extranjero, etcétera. Entonces se da una medida que se conoce como la suspensión, porque el presidente no puede apartarse del cargo sino con autorización del Congreso y por un tiempo establecido, ¿no? 5 días, una semana, 24 horas, etcétera, ¿no? Pero cuando necesita un tiempo mayor, entonces opera esta figura de la suspensión. La destitución, en cambio, sería la sanción por alguna infracción, y de acuerdo a la Constitución, esta solamente opera de manera excepcional por determinados hechos que son calificados como delitos, ¿no? Como puede ser la traición a la patria, el cierre del Congreso, el impedimento de funcionamiento del sistema electoral. Entonces, en estas circunstancias, el presidente sí puede ser acusado condicionalmente y cabría su destitución, pero es así taxativamente sobre esos hechos o esas figuras, no hay otra, ¿no? Y finalmente la vacancia que se declara, ¿no? Entre otras causales, una de ellas es la muerte, evidentemente, o la renuncia misma, ¿no? Es por la incapacidad moral permanente, ¿no? Que es una valoración subjetiva de parte del Parlamento, que evalúa el comportamiento ético gubernamental de la autoridad política, y si llega al consenso mayoritario, logra 87 votos, entonces
puede apartar al presidente del cargo, ¿no? Entonces, esta es una figura al final que permite resolver situaciones de crisis excepcional, donde la ingobernabilidad se hace manifiesta, insostenible el régimen político, y entonces el Parlamento tiene que reflejar el consenso ciudadano y proceder a utilizar este mecanismo. Muy bien. Pero sí hay, hace poco tuve la oportunidad de ver un reportaje, bueno, la previa de lo que sería un documental respecto de la vida de PPK, y él manifestaba de que la posibilidad de que él enfrente al Congreso, vale decir, lo cierre, cosa que se hizo el presidente Vizcarra, digamos, no veía con buena performance el quehacer económico posterior. Por eso es que él tomó la decisión de la renuncia. La renuncia, estamos hablando de que esto va a voluntad de quien ejerce el cargo, y la vacancia en el sentir de que el Congreso sería el que declara vacante el cargo a razón de la incapacidad moral permanente declarada por el Congreso, porque la población asocia incapacidad moral permanente, quiere decir que el presidente está loco, enfermo, más o menos. ¿Cuál es su precisión al respecto? Digamos, cuando se planteó la Constitución, ¿cuál fue la perspectiva de ese momento respecto a esa denominación, incapacidad moral permanente declarada por el Congreso? Bueno, el estar loco también es una forma de lenidad en el cargo, y por tanto operaría la vacancia. La vacancia puede ser por incapacidad mental, ¿no? O sea, por incapacidad mental, incapacidad física, ¿no? Pero lo que hay en la Constitución es una suerte de juicio político latinoamericano, el impeachment. Así es. Es una figura a través del cual en los países latinoamericanos, e inclusive en los Estados Unidos mismo, se permite que a un dignatario se le pueda apartar del cargo por una suerte, por poner el mismo la investidura del cargo en ciernes, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, con el pedido de juicio político con Bill Clinton en los Estados Unidos, por el hecho tuvo con Mónica Lewinsky. Y ha ocurrido en América Latina frecuentemente, ¿no? Collor de Mello, con el escándalo que hubo con los sobornos que se dieron en su campaña. No se probó el delito, no fue materia propiamente el delito, sino el escándalo que significó que su hermano y su jefe de campaña estuviera involucrado en hechos como este. El mismo Renzo Samper, con el caso 8000, o el caso Dilma Rousseff. Recurrente, perdón. El caso de Dilma Rousseff también, en Brasil. En Brasil, Collor de Mello y Dilma Rousseff. Claro. ¿No? En Paraguay con Lugo, ¿no? Y así ha ocurrido. En el caso de Ecuador también con Abdalá Bucaram, que era muy bailarín, cantante. No sé si también lo recuerda, doctor. Sí, claro, Abdalá Bucaram, que lo tiraban pues precisamente de loco, ¿no? Lo tiraban de loco, pero lo que generaba igual era una suerte de inestabilidad política en el Ecuador, que terminó con su apartamiento del cargo, su vacancia, ¿no? En realidad se trata de una figura importante. Yo diría que no es como la han pretendido utilizar. En el Perú han habido muy pocas vacancias, básicamente son 3: la vacancia contra Fujimori, contra Pedro Pablo, y contra Martín Vizcarra. 2 sería, porque PPK renunció, ¿no? Claro, PPK propiamente renunció del cargo porque ya estaba totalmente cercado con el tema de las denuncias que se venían imputando por el caso de Odebrecht, que ahora mismo está con detención domiciliaria, y el escándalo mayor que se suscitó con el video donde pues se estaba buscando comprar a algunos congresistas para que voten a favor del mantenimiento del régimen, ¿no? Entonces ya era insostenible, ¿no? Como en su momento también fue insostenible lo de Alberto Fujimori, ¿no? Es decir,
la vacancia como tal no ha sido utilizada recurrentemente, ¿no? Quizás en los últimos años, sí, en los últimos gobiernos se comenta más. Pero esto también obedece a la falta de entendimiento de la clase política, ¿no? Tenemos una representación política bastante confrontacional, tanto en los que están en el gobierno como los que están en la oposición, y esto está en permanente tensión, y por eso es que se habla de esos mecanismos de última excepcionales, ¿no? Pero para eso hay una garantía, ¿no? La garantía es el alto nivel de consenso. O sea, 87 votos no se consiguen fácilmente, ¿no? De hecho, estamos dando vueltas en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional por años, porque los 87 votos son bastante complejos de un Congreso de 130, ¿no? Entonces, la garantía esencial para utilizar estas herramientas de manera excepcional es el nivel de votación. No es la definición concreta del hecho, si este es un delito, si este es un acto ético o moral, no. Lo concreto es el consenso. El consenso, sí, para lograrlo, ¿no? Claro, si no, y ahí me permito... entonces esto opera, ¿no? Al respecto, doctor, ahí considero un error por parte de los congresistas. No sé, hace poco se viene comentando de que ya no sea 87, sino sea 66. Que con 66 basta. Creo que esto encrisparía más, ¿no? Porque si para 87 debiera haber consenso, si bien es cierto se puede llegar a los 66, pero la población va a llevar, digamos, una opinión diferente, ¿no? Como que la victimización en la que se viene dando ahora en la actualidad, la situación política por parte del presidente está bastante marcada. Doctor, vamos a ir un corte comercial, vamos a regresar con el segundo bloque, vamos a hablar de la composición del Tribunal Constitucional. Al parecer uno de los miembros del Tribunal Constitucional, de los cuales uno ya no es parte, está delicado de salud. ¿Qué pasaría si, digamos, si Dios no quiera, no contemos con la presencia del quórum necesario, ¿no? ¿Cómo se debiera remediar esta situación? Nos vamos a un corte y retomamos comunicación con usted, doctor. Muchas gracias. ¿Estamos en un corte? A ver. Muy bien. Retomamos la comunicación con nuestro invitado, el doctor Gutiérrez Tixe, con quien en este momento vamos a tratar la composición del Tribunal Constitucional. Coméntenos, doctor. Bueno, el Tribunal Constitucional es un órgano sumamente importante, ¿no? En razón de que permite resolver los pedidos de tutela de derechos de los ciudadanos, y por otro lado coadyuva que el sistema democrático se permanezca estable y no se tienda a los regímenes autoritarios,
ni al imperio de la arbitrariedad y el totalitarismo, ¿no? Por lo tanto, es un órgano sumamente relevante en el sistema democrático actual, ¿no? En el caso peruano, pues tenemos un tribunal un poco en crisis, tomando en cuenta que los magistrados tienen ya mandatos vencidos hace más de 2 años, por tanto es urgente su recomposición, y más ahora que lamentablemente hace unos meses atrás falleció el magistrado Carlos Ramos Núñez. Así es. Con lo cual tenemos 6 magistrados en funciones, ¿no? Bueno, lamentablemente otro de los magistrados está en una situación médica difícil, y por tanto yo creo que el Congreso debiera cumplir con su cronograma, que ya está en proceso, y en marzo o abril de este año elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional para que este órgano tenga absoluta legitimidad y pueda cumplir ese rol que le corresponde a la democracia, ¿no? ¿Qué pasa si no se tiene quórum, doctor? ¿Cómo queda toda el funcionamiento de este pleno? No podría funcionar, pues. Sin quórum no podría funcionar, no habría la cantidad necesaria para formar acuerdos, ¿no? Y va a ser bastante difícil el tema, aunque el quórum es de 4, ¿no? O sea, no creo que lleguemos a esa circunstancia, ¿no? Ahorita hay 6 magistrados constitucionales, ¿no? Así Lo que sí se requiere para una demanda de incondicionalidad son 5 votos, ¿no? Tendría que ser ya prácticamente un consenso absoluto si es que esto ocurriera, ¿no? Lo único que queda a la salida, repito, es que el Congreso actúe responsablemente, y también los medios de comunicación, y se permita elegir a los nuevos en tiempo breve, ¿no? Está programado para la elección entre marzo. ¿Considera usted de que hay una suerte de, una reelección indirecta? Porque los miembros del Tribunal Constitucional, es cierto, no se pueden reelegir, pero ellos no dejan sus funciones en tanto no tengan un representante. Creo que se ha dado el caso de algún tribuno que ha llegado a estar hasta 10 años como tribuno, en tanto no tenía su reemplazante, ¿no? Sí, ¿no? Claro, ocurre también con el defensor del pueblo, ¿no? Que ya está con el mandato vencido hace varios meses atrás, y ni siquiera se ha nombrado la comisión especial de selección del nuevo defensor. Entonces, la idea central del sistema es de que no se deje impartir justicia constitucional, y por tanto al final no es culpa de los propios magistrados, ¿no? Sino del Parlamento, que finalmente no elige a estos magistrados, ¿no? No sé, quizás una salida podría ser elegir paralelamente suplentes, ¿no? No lo sé, pero sí creo que hay, sobre todo, un preocupante, es el deber que deberían tener los organismos que eligen esos órganos, de tener que tomar las previsiones del caso para elegirlos siempre con un plazo prudente, y que no ocurra esta suerte de informalidad en nuestro sistema constitucional, ¿no? Sí, porque hablamos de que son 6 de 7 los que tienen el mandato vencido. O sea, su plazo de 5 años ya digamos ha concluido, pero salvo el doctor Ferrero, cree que todavía digamos está dentro, que también creo que ya está por concluir, ¿no? Doctor, su perspectiva de cara a lo que se viene, ¿habrá asamblea constituyente? ¿Es conveniente? El caso de Chile, Perú, a diferencia de Chile, ¿ve posible eso? Su perspectiva, por favor. Bueno, es muy difícil poder saber lo que puede suceder, porque esto obedece también a coyunturas políticas, y las situaciones son imprevisibles en la política. Los hechos políticos se suscitan en muchos casos de manera rápida, se revierten situaciones, como por ejemplo en Rumanía, con el caso Ceausescu, ¿no? Claro, que lo sé muy bien. Pacífica, homogénea, y de pronto pues en una plaza pública la gente empezó a pifiarlo, y terminó con su fusilamiento, ¿no? Porque terminó inclusive con el asesinato de Ceausescu, ¿no? Y de su esposa. Entonces, es muy impredecible saber lo que puede pasar,
Pero lo cierto es que los modelos democráticos lo que buscan es de que se cumpla el imperio de la Constitución, y por tanto un cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente, etcétera, pues debería hacerse primero incorporando esta figura en la propia Constitución, ¿no? Porque de lo contrario no habría marco constitucional, y eso podría significar un grave atentado al sistema político, ¿no? Claro, digamos que en este momento no es jurídicamente viable, ¿correcto? Jurídicamente no es viable, ¿no? Pero en el Ecuador, por ejemplo, se incorporó en la Constitución del 2008 la figura de la Asamblea Constituyente como una forma de reformar, como una manera de reformar la Constitución, y pues, es viable, ¿no? Si está en la Constitución, entonces sí podría invocarse, ¿no? Creo que a eso deberán apuntar. No se puede hacer un cambio de Constitución en un par de meses, eso es una locura, Sí. Es un proceso, la formación de una Asamblea Constituyente, y por tanto creo que ese debería ser el camino, ¿no? Muy bien. Doctor, le damos las gracias a nombre del programa Presente y Futuro, el cual conduzco, y a nombre de Vets Cable también. Sabemos del conocimiento que usted tiene, siempre está participando en diversos medios de comunicación con el tema constitucional. Está también usted camino a ser partícipe, y le auguramos el mayor de los éxitos, dada cuenta de que yo lo que desde mi perspectiva trato de siempre de hacer llegar de que la política se debe academizar un poco, ¿no? Vemos de que mucha improvisación de las personas que toman cargos públicos, pero evidentemente eso guarda relación con aquellas personas que con el conocimiento que tienen, estando en su estado de confort, no todavía están ejerciendo ese rol político desde que tanto se necesita, ¿no? O desde la profesión, actividad o lugar donde se desenvuelvan, y es lo que se refiere hoy en día, ¿no? Que nuestro presidente no está capacitado, y el entorno que lo estaría asesorando tampoco, porque los lleva a cometer los errores que viene realizando. Nuevamente, doctor, muchas gracias, y quedamos con su venia de poderlo invitar nuevamente en una oportunidad para tratar esto y más temas, teniendo en cuenta que en nuestra política cualquier cosa puede pasar. Agradecemos a la teleaudiencia de Vets Cable, nos despedimos con nuestro invitado y nos vemos el siguiente domingo con más Presente y Futuro a través de la señal de Vets Cable Televisión, no sin antes hacerles recordar que pónganse al día en sus pagos. Vets Cable siempre con la mejor señal para ustedes. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo.